Hola, soy Vanessa y el día de hoy traigo un tema interesante e importante, como es la citación y referencia. ¿Pero qué es citar? Esta es reproducir o mencionar ciertas ideas o palabras de otra persona. Preguntas claves de citar. ¿Qué necesito citar? Todo tipo de datos, estadísticas, números o fuentes que no sean de conocimiento común. ¿Qué no es necesario citar? Nuestras propias ideas, conclusiones, aportaciones y observaciones que sean fruto de nuestro estudio y reflexión. Pero, ¿y cómo se cita? La forma en que citemos dependerá del estilo bibliográfico que utilicemos. Por ello, a continuación te presentaré algunos estilos bibliográficos. Trabajo de un solo autor. En este caso, para iniciar el párrafo, utilizaremos el apellido y entre paréntesis el año de publicación. En cambio, si es al final del párrafo, colocaremos entre paréntesis el apellido, coma, el año y cierra paréntesis, como lo podemos observar aquí. Se puede también hacer énfasis en tres aspectos, como es autores, año y texto. En el caso de los autores, se colocará primeramente el apellido, ya sea de los autores o el autor. En el caso del año, se colocará primero en el año 2000, un ejemplo, que es el año de publicación. En el caso del texto, en este se escribirá un pequeño texto, trabajo de varios autores. En el caso de que sean dos autores, siempre se citan ambos autores cuando es primera vez. En el caso de que sean 3, 4 o 5 autores, se coloca el apellido primerito, seguido del ad sin cursiva y el año. En el caso de que sean más autores, se coloca únicamente el apellido del primer autor, seguido del ad sin cursiva y el año, como lo podemos observar aquí. Citas de asociaciones, corporativos como autores. Siempre en la primera aparición se escriben los nombres completos y en las siguientes se escriben los acrónimos. Esto proporcionaría al lector una información suficiente acerca de la citación. Como lo podemos observar, cita de un autor citado por otro autor. En este caso, lo primero que debemos escribir es el autor original. Y seguidamente, por paréntesis, escribimos citado por y escribimos el apellido de quien lo está citando, seguido por una coma y el año y cierra paréntesis. Trabajo sin autor o de manera anónima. En este caso, por lo general y lo común, se escribe el título y el año de publicación, pero esto conlleva un orden, que primero debemos colocar una paréntesis y entre comillas colocar el título, sea del libro, revista o informe. Cerramos comillas, seguida de una coma y colocamos el año de publicación. Y para finalizar, cerramos nuestro paréntesis. 2 o más trabajos de diferentes autores, pero en un mismo párrafo. La característica principal es colocarlos en orden alfabético, poniendo paréntesis, colocando el primer apellido seguido del ad, punto, con el año de publicación y colocamos un punto y coma y seguimos con el siguiente orden alfabético. Y para finalizar, cerraríamos paréntesis. 2 o más autores con trabajos de diferentes años. Lo primero que colocamos son los apellidos, seguido por un paréntesis y el año de publicación del primero, coma y del segundo. Y con ello cerraríamos paréntesis. Las citas textuales. En el caso de que sea menor de 40 palabras, estas se las coloca entre comillas, al principio y al final. Seguido, entre paréntesis, se coloca el año de publicación, como también el número de página, p punto y la cantidad de páginas que sea y cierra paréntesis. En el caso de que sea mayor a 40 palabras, se coloca el nombre del autor,
y a un renglón nuevo en una línea nueva se da un espaciado de 5 hacia la izquierda. Pero al final también debemos colocar el autor, el año y la P de página o la PP punto de páginas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? Es que en las referencias bibliográficas se utiliza y se incluye una lista de únicamente las fuentes que se utilizaron para la investigación y preparación del artículo, mientras que en la bibliografía se da todos los trabajos que sirvieron como fundamento y que son útiles para la lectura posterior. Y para finalizar, veremos los aspectos generales o los elementos identificadores de la citación y referencia. ¿Quién? Autor, autores. ¿Cuándo? Año de publicación. ¿Qué? Título y datos de publicación. ¿Dónde? La localidad y el editorial. ¿En qué formato? Impreso, electrónico y microforma.